Hola, bueno, hoy vamos a terminar el tema de la química sanguínea. Les voy a hablar un poquito más sobre la ALT. Si se acuerdan, la vimos la semana pasada, es la alanina aminotransferasa. Y esta es la que se presenta cuando hay falla hepática. Y lo único que me faltó decirles es que en el embarazo aumenta cuando tenemos deficiencia de vitamina B6. Después les voy a hablar del calcio. El calcio es el elemento que más tenemos en el cuerpo, aproximadamente representa el 1 o 2%, 1 o 2 kilogramos de nuestro peso total, y el que se encuentra en el plasma únicamente es el 2% del total. Este interviene en procesos de coagulación, en la excitabilidad neuromuscular, en la transmisión nerviosa, etcétera. Y tenemos dos condiciones cuando hay algún problema con el calcio. Una es la hipocalcemia y la otra es la hipercalcemia. La hipocalcemia se presenta cuando hay hipoalbuminemia, cuando hay diarrea, déficit de vitamina D o pancreatitis aguda. Y bueno, los síntomas, los signos más bien suelen ser espasmos, calambres, parestesis e hipotensión. Cuando hay hipercalcemia se debe a tumores, hipertiroidismo, endocrinopatías o inmovilizaciones prolongadas, y los síntomas son náuseas, vómito y síntomas neuromusculares con debilidad y confusión. Los niveles normales son de 8.6 a 10.3 mg sobre miligramos sobre decilitros. Y bueno, les puse las interferencias medicamentos para que tengan el apunte, pero no se los voy a decir. Ahora les voy a hablar del colesterol total. Este circula a la sangre unido a las lipoproteínas y hay de tres tipos: el de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. El de baja densidad es el LDL, que transporta el 70%, es transportado por el 70%. El de alta densidad representa el 15 o 20%, y el resto circulante, que es el VLDL, es el de muy baja densidad. Cuando hay un aumento, puede llevarnos a enfermedades cardiovasculares, por eso es muy importante vigilarlo. Sin embargo, en el tercer trimestre del embarazo, debido al lactógeno placentario, es una condición relativamente normal. Solamente hay que supervisar que la elevación sea poca y no exagerada. Y también en la menopausia se presenta de manera fisiológica. Y bueno, también lo vemos cuando hay anorexia, cuando hay obesidad, pancreatitis o nefrosis. Cuando hay una disminución, se suele deber a anemias hemolíticas, cirrosis, desnutrición. Los veganos suelen tener bajo colesterol, hipertiroidismo e insuficiencia córtico suprarrenal. Bueno, aquí el colesterol total, lo deseable es que sea menor a 200 miligramos sobre decilitros. El de alta densidad, que vaya entre 40 y 60 miligramos sobre decilitros. El de baja densidad, que esté entre los 100, 129, ya por ejemplo entre el 130 y el 159 está en el límite alto, pero pues todavía no nos preocupa, nos preocuparía a partir de 160. Y el de muy baja densidad es entre 15 y 33 miligramos sobre decilitro. La creatinquinasa, que se abrevia CK, es una enzima que está en el músculo estriado, y se ve casi siempre cuando vemos un aumento es porque hay alguna enfermedad grave o lesión muscular, como la distrofia muscular progresiva. Bueno, un ejemplo de estos es la enfermedad que tenía Stephen Hawking, en el cual pues progresivamente se vio como sus músculos iban perdiendo fuerza. Pero también se puede ver un aumento cuando hay un ejercicio intenso, lesiones tisulares o un delirium tremens, que el delirium tremens se presenta en alcohólicos, es como el síndrome de abstinencia de los alcohólicos, eh, accidentes cardiovasculares o hipotiroidismos. Los valores de referencia son diferentes para hombres y para mujeres. En el hombre van de 25 a 190 U sobre L, y en mujeres de 25 a 165 U sobre L. El cloruro, este es súper importante para mantener el equilibrio ácido-base y la osmolaridad. Cuando tenemos una reducción del cloruro o una hipercloremia, hay deshidratación o alcalosis respiratoria, y también puede ser una señal de diabetes insípida. Y cuando tenemos hipocloremia, puede ser por dietas sin sal prolongadas, vómitos repetidos, sudoración, diarrea prolongada, hiperproducción gástrica de ácido clorhídrico, enfermedad de Addison. Que la enfermedad de Addison es una enfermedad, o sea, es una imposibilidad de las suprarrenales para producir de manera adecuada las hormonas, las hormonas suprarrenales.
Y también cuando tenemos tratamientos con diuréticos o laxantes, bicarbonato o corticoides, cuando hay coma diabético y cuando hay pancreatitis aguda. Les puse esta imagen porque luego mucha gente piensa que cuando sudamos bajamos de peso y pues lo único que hacemos es llevarnos a tener desbalances en el cuerpo, ¿no? O sea, el sudar durante el ejercicio no nos ayuda de nada y pues nos puede llevar a tener este tipo de condiciones. Los valores de referencia son de 98 a 116 mmol sobre L. La glucosa pues ya sabemos que es la energía de todo el cuerpo, que pues a través del ciclo de Krebs se transforma en ATPs. Por lo general, o sea, por lo general la conseguimos a través de la ingesta, pero también se puede dar, la podemos como tener en el cuerpo a través de la glucogénesis o por la no glucogénesis. Y bueno, sabemos que necesitamos a la insulina para que ésta pueda acceder al cuerpo. Entonces, a pesar de que las pruebas de insulina no vienen en la química sanguínea, pues también serían un indicador de algún problema con la glucosa. Cuando tenemos hiperglucemia, se puede deber a diabetes mellitus. Obviamente para nosotros nos interesa la diabetes gestacional, el cáncer de páncreas, ingesta crónica de alcohol, fiebres, estrés, pancreatitis o hipotiroidismo. Aquí pues les puse estrés en negritas porque muchas veces las mujeres embarazadas no lo saben y se la viven en estrés y pues remarcárselos que esto es importante para su salud y para el buen control de la glucosa es muy importante. Cuando hay hipoglucemia se puede ver ejercicio intenso, falta de aporte por dietas mal controladas, hiperinsulinismo, enfermedad de Addison, hipotiroidismo, ingesta aguda de alcohol también, o insuficiencia hepática, intoxicaciones, insulina o antidiabéticos orales mal controlados. Los niveles normales son de 70 a 100 miligramos sobre decilitro y cuando tenemos una intolerancia en el ayuno van de 101 a 125 miligramos sobre decilitro y cuando, o sea, ya podemos diagnosticar una diabetes cuando son mayores a 126 miligramos sobre decilitro. Bueno, el hierro. El hierro es un metal que necesitamos para la hemoglobinogénesis y también se encuentra en muy pocas cantidades en la sangre y pues, nos va a servir para el diagnóstico de anemias ferropénicas o ciertas enfermedades hepáticas. Es muy importante cuando revisemos estudios que, bueno, no nos va a tocar mucho varones, pero puede ser que en algún momento nos toque. Entonces, bueno, en los varones adultos se eleva durante las primeras horas de la mañana. Entonces, a veces puede parecer que hay un exceso, por lo cual quizá podríamos repetir los estudios. Y bueno, cuando hay un aumento se puede ver anemia plástica, hemolíticas y perniciosas o anemias sideroblásticas, hepatopatías alcohólicas, hemocromatosis, hepatitis aguda y nefritis. Y cuando hay una disminución suele ser por anemia ferropénica o hemorrágica, cirrosis, infecciones crónicas, kwashiorkor, policitemias y síndrome nefrótico y uremia. Recordando, kwashiorkor es un tipo de o sea, bueno, es cuando hay una desnutrición severa, desnutrición de kwashiorkor, que se caracteriza por, en primera, a una ausencia de proteínas y en segunda, porque hay líquidos alrededor de los órganos. Los niveles normales van de 50 a 212 UG sobre decilitro y aquí, por lo general, solemos suplementar a las mujeres con 60 miligramos al día, a las mujeres gestantes desde el primer trimestre, porque esto nos ayudará a asegurar que no haya problemas de anemia. La inmunoglobina, bueno, hay de tres tipos, la A, la G y la M, y son proteínas que son sintetizadas de las células plasmáticas que proceden de los linfocitos B, o sea que tienen una función defensiva. Por lo general, cuando la vemos, o sea, lo que detectamos en la química sanguínea suele ser algún tipo de infección o procesos inflamatorios crónicos, como lupus eritematoso o cirrosis hepática. Bueno, los valores de referencia varían muchísimo, tanto por edad como por el tipo de inmunoglobina que estamos detectando. Entonces, aquí les voy a dejar la tabla. A nosotros, pues lo que más nos interesará son mujeres mayores de 13 años, en teoría, y la G debería de estar entre los 7 y los 16, la A entre los 0.7 y los 4, y la M entre los 0.4 y los 2.3. Aquí, bueno, ¿qué es lo que podemos detectar? Cuando hay hipergamaglobulinemia, se puede deber a una cirrosis, a lupus eritematoso sistémico, a mieloma múltiple y a macroglobulinemia
que nos puede indicar cierto tipo de linfomas. El mieloma múltiple suele ser un defecto del plasma, o sea, es un tipo de cáncer que se presenta en el plasma o en las células plasmáticas. Y la hipogamaglobulinemia se da en edad avanzada, en leucemia linfática crónica, inmunosupresión y enfermedades de las cadenas ligeras. El magnesio. Bueno, el magnesio nos da el equilibrio de lo neuromuscular junto con el calcio y la absorción se da en el duodeno y en el hilo terminal y se excreta por vía renal. Cuando hay hipermagnesemia, suele darse cuando hay hipotensión. La sintomatología que tenemos es hipotensión, bajos reflejos, náuseas y vómito. Y bueno, puede llegar a darnos un coma o una depresión respiratoria. Y la hipomagnesemia nos da arritmias, temblores, mioclonias y tetania. Los niveles normales van de 1.5 a 2.5 miligramos sobre decilitros. Y cuando tenemos un aumento puede ser por deshidratación, insuficiencia renal, enfermedad de Addison, traumas tisulares, hipotiroidismo, lupus eritematoso y mielomas. Y cuando hay disminución, puede ser por malabsorción, kwashiorkor, diabetes pobre en calorías y proteínas, dietas pobres en calorías y proteínas, diarreas crónicas, enfermedad celíaca, fístula intestinal, renales, acidosis diabética, alcoholismo crónico o pancreatitis aguda. Aquí les puse una imagen justamente de cómo se ve el kwashiorkor. La proteína C reactiva está muy de moda ahorita porque es la que se utiliza para medir si tenemos COVID o no, y se da cuando hay inflamaciones agudas. Casi siempre se utiliza para ver cómo va mejorando un paciente con antibióticos o terapias antiinflamatorias. Y bueno, el valor tiene que ser menor a 1 miligramo sobre litro. La creatina, este es el resultado del catabolismo muscular. Entonces, y bueno, es uno de los indicadores, de los mejores indicadores para la función renal. De hecho, lo vimos la semana anterior cuando hablamos de función renal, pero aquí, como para profundizar un poquito en el tema, cuando hay un aumento, casi siempre es cuando hay acromegalia o gigantismo, y fuera de esto nos indicaría insuficiencia renal, y cuando hay disminución suele ser por debilidad muscular o por el embarazo. La creatinina es común ver que hay una disminución, sobre todo acercándonos a finales del segundo trimestre o del tercer trimestre. El potasio, el potasio es súper importante para la función cardíaca. Y el riñón pierde aproximadamente 50 mmol de potasio, y además pues tiene un papel importante en la excitabilidad celular y en las contracciones musculares. Se considera una hiperpotasemia cuando tenemos una cantidad menor a 70 mmol sobre litro, que esto pues nos causa un paro cardíaco, y una hipopotasemia cuando mayor, cuando es menor a 2.7. La hiper es cuando es mayor y la hipo es cuando es menor. Lo que se suele presentar pues es hipotonía muscular, disminución de los reflejos tendinosos, paresia intestinal y alteraciones del electrocardiograma. El aumento se da cuando hay anorexia, cirrosis, dietas demasiado ricas en frutas, trastornos hormonales, diabetes mal controlada, coma diabético, enfermedad de Addison o leucemias. Y cuando hay disminución, pues pueden ser diferentes cuestiones. Las gastrointestinales, pues es cuando hay ingesta insuficiente, síndrome de mala absorción, pérdida exagerada por vómitos, diarrea, fístulas o laxantes, renal por los diuréticos o por insuficiencia, y otras causas pueden ser por diabetes mellitus, sobredosis de insulina, síndrome de Cushing, que este es un síndrome que se presenta cuando hay tratamientos prolongados con corticotrópicos, como, bueno, aquí lo dice, ¿no? Lo de corticoterapias, o la alcalosis metabólica o respiratoria. Los niveles normales son de 3.5 a 5.1 MEQ sobre L. Las proteínas totales. Se conocen más de 125 proteínas, y estas pues tienen una función de transporte de inhibidores enzimáticos y coagulatorios o anticuerpos. Los niveles normales son de 6.4 a 8.9. Y bueno, cuando hay un aumento puede ser por hiperinmunoglobulinemias, gamapatías poli o monoclonales, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström o deshidratación. Y cuando hay disminución suele deberse a hepatopatías o por alta absorción, que puede ser por malnutrición, mala absorción, enteropatías, enfermedad de Crohn,
grandes quemados, shock o agamaglobulinemia. El sodio, pues el sodio es el principal ion en el líquido extracelular y mantiene una buena relación entre el agua y las sales minerales. Entonces, pues la distribución de ambos depende en el espacio vascular y el intestinal, pues depende de este mineral. Se excreta por el filtrado glomular y pues se reabsorbe en el asa de Henle en su gran mayoría, y la hormona que regula este proceso es la aldosterona. Cuando tenemos una hipernatremia, pues lo que causa es un aumento del volumen del agua con hipertensión y con edemas. Y pues otros signos pueden ser que hay sed, hay fiebre y hay alteraciones en el sistema nervioso central. Y cuando hay una hiponatremia, pues bueno, esto puede dar un estado hipotónico, edemas cerebrales, fibrilación muscular, calambres, desorientación, estupor y coma. Los niveles normales son de 136 a 145 MEQ sobre L. Y bueno, cuando hay un aumento se debe a pérdida relativa del agua, y cuando hay disminución es una falta de aporte o pérdidas aumentadas. Otra vez por enfermedad de Addison, cirrosis, insuficiencia renal aguda y crónica, insuficiencia hepática y síndrome nefrótico y uso prolongado de diuréticos. Los triglicéridos, bueno, están formados por la esterificación de glicerina con 3 ácidos grasos, y estos se depositan en el tejido adipósito, donde son un aporte importante de energía. Bueno, estos tienen 2 maneras de llegar al cuerpo. Uno es de manera exógena por la dieta y la otra es por manera endógena, que se producen en el hígado. Son normales cuando hay 150 miligramos sobre decilitro o menos en el cuerpo, en los límites altos de 150 a 199 miligramos sobre decilitro, y ya arriba de 200 se considera algo alto. Es muy importante entender que a veces hay familias que de manera natural tienen elevados los triglicéridos. O sea, esto está como documentado, que hay familias que los tienen más altos. Siempre considerar, pues, cuando hagamos un estudio, como preguntar la historia familiar, si mamá o papá los tienen altos, etcétera, y contemplarlo. Y también que cuando vemos una mayor falla en los triglicéridos, suele ser porque el paciente no respetó el ayuno de 12 horas. Por eso es bien importante que les digamos que se tiene que respetar, y si vemos niveles elevados, pedirles honestidad y repetir el estudio. Bueno, cuando hay una hipertrigliceridemia, puede ser hereditaria, como les decía, por alcoholismo, por diabetes, síndrome de Cushing, cirrosis alcohólica, colestasis por embarazo, normalmente los vamos a ver ligeramente elevados en el embarazo, gota, obesidad, pancreatitis agódica y crónica, síndrome nefrótico y xantomas eruptivos. Y cuando hay hipertrigliceridemia, que es muy rara, se puede deber a caquexia, hipertiroidismo y malnutrición. Y bueno, esta imagen me gustó porque nos representa todo lo que hacen los triglicéridos, que puede ser, pues, generar como obstrucciones vasculares, y pues se presentan en todas las harinas, grasas, etc. La urea la hablamos también la semana pasada cuando hablamos de valoración renal, pero pues es el producto final del catabolismo de las proteínas, y se sintetiza en el hígado, y pues bueno, y mucho, o sea, mucho de lo que nos indica la urea son los niveles apropiados de ingesta proteica. Entonces, por lo mismo se utilizan para evaluar la función hepática, y se elevan de manera muy precoz cuando hay insuficiencia renal, pero pues suele ser de manera precoz, o sea, se elevan antes que la creatinina cuando hay insuficiencia renal, pero pues no es un indicador absoluto. Los niveles normales son de 7 a 25 miligramos sobre decilitro, y cuando hay un aumento puede ser por hepatopatías, hemorragia digestiva, por exceso de proteína en la dieta, insuficiencia renal aguda, diabetes mellitus o enfermedades sistémicas. Y cuando hay disminución es por dietas pobres en la proteína, embarazo, insuficiencia hepática grave y malnutrición o saturnismo. Y bueno, eso es todo en mi presentación. Como conclusión, lo que me di cuenta haciendo la presentación y la investigación es que nos sirve para muchísimas cosas. Es como, o sea, este estudio es la base para saber qué sigue, qué tenemos que evaluar, pero pues bueno, es un indicador muy importante para la falla hepática y para la falla renal, por eso los desglosé al principio, y para supervisar el progreso de
de muchas enfermedades, ¿no? O sea, digo, las que más aparecen son enfermedad de Addison, de Cushing, de desnutrición Kwashiorkor, o sea, como que hay una gama muy grande de enfermedades. Y también, pues, cuando a un paciente se le están administrando medicamentos de manera prolongada, tenemos que estar supervisando el hígado, el riñón, y procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de nuestros estudios de laboratorio más importantes y como más de cajón, y seguramente va a ser siempre de los primeros que vamos a indicar. Incluso es uno, o sea, de acuerdo con la norma oficial mexicana, es uno de los que se indicaría en el primer trimestre. Y eso sería todo. Gracias.